Buenas tardes, compañeros de mesa. Buenas tardes para todas las personas que nos acompañan en esta transmisión. Agradezco a los profesores Marina Garone y Felipe Bárcenas por haberme invitado a este encuentro. Comenzaré mi presentación con dos preguntas que me parecen fundamentales. Y estas son: ¿por qué el afán de normar los comportamientos humanos? ¿Y cuál ha sido en esto el papel desempeñado por la expresión escrita? Tenemos que la expresión escrita ha sido la vía para transmitir disposiciones de control, pero también ha servido para manifestar expresiones de descontento ante estas medidas. Así tenemos tanto libros reguladores como libros regulados. En el México colonial, por ejemplo, se persiguió, se pretendió controlar la producción y la difusión de escritos, así como a sus productores intelectuales y materiales y a sus lectores. Pero libros o escritos, textos reguladores han estado presentes desde siempre, desde las épocas más antiguas y en diferentes lugares. Tenemos entre ellos el Código de Hammurabi, que se elaboró en el siglo XVIII antes de Cristo en el Medio Oriente. Tenemos en Europa también que el establecimiento del canon bíblico se llevó varios siglos. Y en estas tierras eh, hay también textos que se refieren a la regulación del comportamiento humano, en los códices de los cuales se tiene noticia de su existencia desde siglos muy anteriores a la época de la conquista. Estos textos normativos se multiplicaron considerablemente a partir de la invención de la imprenta en Europa a mediados del siglo XV. Empezaron a aparecer disposiciones ya relacionadas concretamente con libros a partir de muy poco después de la invención de los talleres o del establecimiento de los talleres tipográficos. En 1480, ante la conveniencia de que hubiera en España libros importados, se les exentó del pago de derechos. Sin embargo, ese mismo año se prohibió la traducción de la Biblia. En 1501, en Roma, por otra parte, se prohibió para algunas ciudades alemanas que se publicaran libros sin el consentimiento de las autoridades eclesiásticas. De regreso a España en 1502, se dijo que la importación de libros solo debía hacerse también con autorización. La pena era la excomunión y para quien no obedeciera, la excomunión por una parte y por otra el embargo de los libros para quemarlos. A fines del siglo anterior tengamos presente que tuvieron lugar dos hechos trascendentales en la historia de España. Por un lado, la Reconquista y por otro, el inicio de la conquista de los actuales territorios americanos. Aquí se trataba de imponer el cristianismo, de imponer la lengua castellana, así como de difundir modelos de conducta, de adoctrinar y también de conocer las culturas anteriores de estas tierras. ¿Cuáles fueron las implicaciones de ello? Que se destruyeran las manifestaciones de las culturas antiguas del continente, entre ellas sus preciados códices. A América, las medidas europeas de control de escrito llegaron muy rápido. Ya en 1506 se prohibió la entrada de obras profanas, de variedad o escandalosas. En 1531 se dispuso que solo se enviaran a este continente obras sobre religión cristiana. Y en la Nueva España en particular, en 1536 se prohibieron también los libros profanos. Aquí se vivía una diversidad en diferentes sentidos. Por ejemplo, la diversidad de lenguas, de costumbres, de creencias, de conocimientos, de la manera de representar las ideas. Por lo tanto, se empezaron a traer desde el principio libros de Europa y se comenzaron a elaborar
textos que se consideraron necesarios. Entre tanto, en Europa, a mediados del siglo XVI, ante la ofensiva protestante, comenzaron a aparecer catálogos de libros prohibidos. Estos ya prohibían libros concretos, específicos, y no solo los relacionados con la religión, sino de toda clase. El Concilio de Trento, celebrado entre 1545 y 1563, emitió varias disposiciones. Estableció que la Biblia, que para la interpretación de la Biblia solo era válida la versión de la Vulgata, la cual había sido traducida al latín por San Jerónimo a fines del siglo IV. Se prohibió su impresión si no contenía el lugar donde se había editado o si tenía un falso nombre de este lugar. También se prohibió el uso profano de sus sentencias, y a propósito de otros libros de religión, se prohibió imprimirlos, venderlos o retenerlos también sin autorización, y se creó una comisión para examinar los libros sospechosos debido a su variedad y muchedumbre. Se dispuso también unificar el catecismo, el misal y el breviario, de los cuales había ya varias ediciones. Estos decretos se cumplieron muy pronto. En 1564, o sea, al año siguiente de haberse celebrado el concilio, se publicó un índice de libros prohibidos. Al año siguiente, en 65, se publicaron las 10 reglas que establecieron los criterios generales de censura, y en 1571 se formó la Congregación del Índice, que fue la encargada de mantenerlo actualizado constantemente. Otros decretos cumplidos fueron la publicación del breviario, del misal y del catecismo en versiones nuevas. De regreso a España y a los índices, del Santo Oficio se conservan 9, 3 de cada siglo, más un suplemento publicado en 1805. Estos índices fueron independientes de los romanos. El de 1583-84 introdujo 6 reglas a las 10 emitidas en 1565. Se agregó la categoría también de los libros expurgados, se prohibieron las representaciones burlescas de santos y dignidades eclesiásticas, y se dispuso que un libro prohibido en una lengua determinada también estaba prohibida para cualquier otra. El Santo Oficio también publicó edictos para difundir sus disposiciones, entre las cuales se contaban las relacionadas con libros. En Nueva España, por supuesto, se siguieron los mandatos de su metrópoli y de Roma. Aquí el tercer concilio mexicano, celebrado en 1585 y fue el que estuvo vigente, se ocupó de la enseñanza del Evangelio, que se tomara como base para ello el catecismo tridentino, y que el catecismo, se tradujera a las lenguas indígenas, y estas traducciones tendrían el mismo valor que la versión original. También, por otro lado, se dispuso que la doctrina no solo se enseñara por medio del catecismo, sino también por otros, y de la Biblia, sino también por otros textos, como tablas explicativas en donde se asentaban oraciones y algunos textos más relacionados con la religión. Reiteró que se prohibía la publicación sin la autorización debida, y se prohibieron los libros obscenos y torpes, porque corrompían las costumbres. El concilio también se refirió a la elaboración de otros textos, por ejemplo, una relación de las visitas de los obispos a sus parroquias, un libro de registro para todos los derechos, heredades y censos, otro para bautizados, otro para testamentos y últimas voluntades de los difuntos, un directorio de confesores, etc. También se ocupó de la conservación del material escrito, pues cada obispado debía tener un archivo en donde guardar lo relacionado con la
Iglesia para el control de la jerarquía eclesiástica. ¿Quiénes fueron los encargados de vigilar la producción y circulación de libros a sus lectores, a sus impresores, etcétera? Al principio fueron el clero regular y secular, hasta 1571, cuando se estableció la Inquisición en México. La Inquisición de México tuvo en los edictos como el medio idóneo para difundir sus disposiciones, y entre ellos destaco dos asuntos que fueron de primera importancia, dos cambios que se sucedieron. Uno fue a mediados del siglo XVIII. Al principio, hasta esta fecha, las disposiciones relacionadas con libros venían mezcladas con una serie de disposiciones más, pero a partir de estas fechas, de mediados del siglo XVIII, los edictos se convirtieron en largas listas de libros prohibidos. También hubo un cambio muy importante en cuanto a los efectos de estos edictos, y fue el de las denuncias por parte de los habitantes de Nueva España. Y esto sucedió a principios del siglo XIX. En épocas anteriores, mientras aumentaba el número de prohibiciones en los edictos, también crecía el número de las denuncias ante el Tribunal del Santo Oficio, denuncias de la existencia de libros, de la circulación de libros. Pero al inicio del siglo XIX, estas denuncias bajaron dramáticamente hasta casi desaparecer o desaparecer. ¿Cuáles fueron las razones de este decaimiento? Podemos pensar en varias, pero una de ellas que considero importante fue la ineficacia de las medidas inquisitoriales. ¿Por qué? Porque no se siguió lo que se decía en los edictos. No se persiguió a las personas infractoras. No hubo excomulgados, no hubo quien pagara multas. Se persiguió sobre todo a libros nocivos o sospechosos. Pero en este caso, aunque se pudiera recoger un ejemplar, lo cual no sucedía a menudo, pues no se le quemaba, solo se recogía y a veces hasta desaparecía de los depósitos inquisitoriales. ¿Qué tenemos pues en conclusión sobre la expresión escrita? Que ésta ha sido una vía para organizar las sociedades y controlar aspectos de la conducta humana por parte de autoridades. Pero en la medida en que las disposiciones corresponden a los criterios de dichas autoridades, suscitan reacciones positivas o negativas entre los afectados, con sus matices, claro. La expresión escrita entonces ha sido reflejo de puntos de vista tanto de quien las emite como de quien las recibe. En su historia, su importancia fue creciendo conforme evolucionaba la forma, digamos, más manuable, más fácil de representarse, como dije, sobre todo a partir de la invención de la imprenta. En la Nueva España, como en otros lugares de entonces, la historia se repitió y se sigue repitiendo, ya que ahora por medios digitales se permite una difusión mucho mayor que por medio de la imprenta, pero también existe ahora un control mucho más efectivo por parte de autoridades y por parte de los prestadores de servicio. Entonces, se mantiene lo que se lee en el título de uno de los libros de historia de las mentalidades. Y esto es que por medio de la expresión escrita sigue el afán de normar y el placer de pecar. Muchas gracias.